Bienvenidos sean todos aquí en 3ABN Latino. Compartimos con ustedes Hora de Adoración, el programa que alabamos aquí el nombre del Señor, ¿verdad? Y también Él nos emite el mensaje a través de su palabra. Así que sin más preámbulos, les invito a ir en oración para así pedir la dirección de nuestro Dios. El día de la liberación es el tema para hoy. Señor y Dios, gracias porque en ti podemos obtener liberación. Te pedimos, Señor, que ahora nos puedas ayudar a entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros a través de tus registros sagrados, la palabra de Dios, Señor, la Biblia. Ahora, Dios, ayúdanos a entenderla, a estudiarla, a profundizar un poco más y, oh Dios, que ese mensaje pueda calar profundo en nuestro corazón y así pues lograr, Señor, tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. Así que, oh Padre, pedimos tu intervención divina durante toda esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, así como ven en la pantalla, el día de la liberación es nuestro tema para hoy. Y pues es que voy a basarme en Éxodo capítulo 2, versos 21 al 25 aproximadamente, y pues es que hay una práctica muy común en el cristianismo y es dejar que nuestro conocimiento de la Biblia pues no venga de la palabra de Dios, sino que a veces lo que hacemos es que escuchamos a otros y dejamos lo que nos cuentan los demás y eso es lo que ponemos nosotros como por cierto, ¿verdad? Y aunque las predicaciones sí nos ayudan a entender mejor las Escrituras, pero no por eso debemos de dejar de ir directamente a la Biblia, ¿ves? Y leerla. Así que ese problema es lo que causa que las personas de forma general crean en cosas que la Biblia no dice. Como que el fruto del Edén era una manzana, por ejemplo. Otro ejemplo, que en el arca solo entraron 2 de cada especie, cuando también vemos en Génesis capítulo 7, verso 2, que dice que de todo animal limpio tomarás 7 parejas, ¿verdad? También, aunque menciona, ¿verdad?, macho y hembra, también hay otro mito muy famoso, que es que el faraón en tiempos de Moisés era Ramsés, pero cuando vamos a la Biblia pues no siempre dice que se llamara así, o sea, pero es un mito muy famoso con respecto a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y hay pues 2 teorías principales en cuanto a este tema, y hay una muy conocida que se conoce que la fecha temprana fue en el año 1445 a.C. en el reinado del faraón Amenhotep II. Y la otra teoría, ¿verdad?, conocida como la fecha tardía, entonces lo pone en el 1290 a.C. bajo el reinado de Ramsés II, y es basado en esta teoría, la cual se popularizó hace varios años, es que se creó el mito que Ramsés era el faraón de las plagas de Egipto. En Jueces, capítulo 11, verso 26, se declara que Israel ocupó Transjordania desde hacía 300 años. Jefte vivió alrededor del 1100 antes de Cristo, lo que indicaría que entonces la conquista de Canaán se produjo alrededor de los años 1400, que es la fecha propuesta por la teoría del éxodo temprano. Es decir, la del faraón Amenhotep II. ¿Okay? Los reyes egipcios tenían varios nombres, pero en Génesis y Éxodo solamente se usa el título real faraón, que significa gran casa, ¿verdad? Casa grande. Y pues es un nombre que aparece, ¿verdad?, 2 veces
es Ramsés, lo cual ayudó a que este mito entonces aumentara. Pero cuando la Biblia habla de Ramsés, no necesariamente se refiere al nombre del faraón como tal de Egipto. Fue una ciudad construida por esclavos hebreos. Según Éxodo capítulo 12, verso 37, también podemos ver Números capítulo 33, verso 3, verso 5, y de ella pues salieron los israelitas bajo lo que es la conducción de Moisés hacia Canaán, ¿verdad? Los textos egipcios mencionan la casa de Ramsés como el lugar de residencia de Ramsés II. Entonces muchos egiptólogos la identifican con Avaris, más tarde llamada Tanis o Zoán. En Éxodo, Ramsés es una de las dos ciudades depósito edificadas por los israelitas, como se deja en claro en Éxodo capítulo 1, el verso 11. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Y nuevamente, Génesis 47:11 se nos dice, Josué instaló a su padre y a sus hermanos y les entregó terrenos en la mejor región de Egipto, es decir, en el distrito de Ramsés, tal como lo había ordenado Faraón. Generalmente, cuando se usa el nombre Ramsés en la Biblia, se habla entonces de la ciudad y considerablemente no del famoso faraón Ramsés II, que dio su nombre a la ciudad y a la región que la circunda. Gobernó unos 200 años alrededor, después del Éxodo. En 1887 se encontraron aproximadamente unas 300 tabletas. Eso fue en la ciudad egipcia Teli y el Amarna. Estas cartas son de dirigentes de ciudades en Palestina y en Siria. Entonces fueron escritas al faraón Amenhotep III. ¿Ve? Entonces quejándose de un grupo de personas llamadas los Abiru, quizá usted ha escuchado, ¿verdad? Que habían invadido la tierra, siendo que esos dos faraones gobernaron de 1400 a 1360 a.C., diciendo que la palabra Abiru es similar a hebreos. Es tentador entonces conectar a esos dos, ¿verdad? Y entonces interpretar a las cartas Amarna como evidencia de la conquista bajo Josué, pero hay problemas con esta teoría. La palabra Abiru o Apiru es usada para describir a soldados mercenarios y esclavos en varios países del antiguo Medio Oriente. Además, hay referencia a los Abiru en textos de la Mesopotamia egipta, ¿verdad? Además de los que están en Amarna. Y no pareciera entonces haber una relación entre estos Abirus y los hebreos, y los eruditos pues en general creen que era un grupo social y no étnico. Entonces las actividades de los Abiru en Canaán no concuerdan mucho con las informaciones de Josué. Así que en este estudio nosotros vamos a analizar 3 aspectos de la liberación de Israel del yugo de Egipto. Dios prepara a un libertador. Y allí encontramos la vida de Moisés. Se divide en 3 periodos iguales de 40 años. 40 años fue príncipe de Egipto, 40 años fue pastor en Madián, 40 años fue líder en Israel y conocemos la historia de Moisés. El hebreo que se salvó porque fue encontrado y fue adoptado por la hija del faraón. Luego
por golpear o matar accidentalmente a un egipcio al no soportar entonces el maltrato a los pobres esclavos de Israel. Y entonces eso los lleva a huir al desierto y pues allá llega a las tierras de Madián, donde conoció a un sacerdote. Vamos a Éxodo capítulo 2, el verso 21. Éxodo capítulo 2, el verso 21. Donde dice allí, Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Voy a leer el 22 también. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, pues razonó: soy un extranjero en tierra extraña. Moisés había huido a Egipto sin ningún plan definido, excepto el de salvar la vida. Y ahora entonces afrontaba el problema de ganarse la subsistencia, ¿verdad? Esa hospitalidad bienvenida de Reuel, el suegro de Moisés, un resultado del amigable acto de Moisés, cuando prestó su ayuda en el pozo, sirvió para un arreglo. Y por ese arreglo Moisés entró en servicio de él, Yetro, ¿verdad? Que era el sacerdote de Madián y suegro de Moisés, que también era llamado Reuel o Reguel, en base, ¿verdad?, al significado de estos dos nombres. Se piensa que Reuel sería su nombre personal de nacimiento y Yetro entonces un título honorífico, denotando excelencia y equivalente al árabe imán, que lo recibió como sacerdote tribal. En Jueces capítulo 4, el verso 11, se llama suegro de Moisés a Hobab. Sin embargo, se debería leer cuñado, en armonía con otros pasajes. Si vamos a Éxodo, capítulo 18, el verso 27, en adelante, también hay otros textos como Números capítulo 10, versos 29 y 32, hasta el 32 se puede leer. Jueces también, capítulo 1, versos 16, el 4, 11, Primera de Samuel, capítulo 15, verso 6, o según otros eruditos, Jotén, cuñado, que significa también parientes. Así que esa es parte de la etimología de las palabras acá. También puede significar político o uno que hace una alianza. Entonces Yetro tenía 7 hijas que cuidaban sus rebaños. Cuando Moisés huye de Egipto, llega entonces a la región de Madián, donde vivía Yetro, y ayudó a sus hijas a dar agua a los animales como tal. Y luego fue presentado al padre de ellas como egipcio. Y luego, pues, Yetro le da a Moisés una de sus hijas como esposa, ¿verdad? A Séfora. Eso lo vemos en verso 15 en adelante, ¿verdad? Entonces Moisés trabajó para Yetro como pastor por unos 40 años, ¿verdad? Según Éxodo capítulo 3, verso 1 y Hechos capítulo 7, el verso 30. Después de su llamamiento divino a volver a Egipto para sacar a su pueblo, Moisés comenzó el viaje con su esposa y sus 2 hijos, ¿verdad? Como vemos en Éxodo 4, verso 20. Pero más tarde los envió de regreso a su suegro. Evidentemente por razones de seguridad, pues ella y sus 2 hijos, después del Éxodo, pues Yetro trae a Séfora y a sus hijos a Moisés de nuevo en el desierto. Vio allí que Moisés estaba continuamente ocupado en resolver los asuntos triviales del pueblo, para que pues él no tenía ayuda administrativa, y entonces Yetro ahí fue que le aconseja que escoja ayudantes para ese trabajo. Y me baso en el capítulo 18. Usted puede estudiar la historia allí del versos 1 hasta el 27.
Y así fue que con el correr del tiempo, Séfora, una de las 7 hijas de Reuel, llegó a ser la esposa de Moisés. Este nombre significa ave o brillantez en el sentido de belleza. Y es todavía el de muchas mujeres del desierto de Arabia hoy día. Rechazado por su nación, entonces tomó una esposa gentil y de este modo es un cuadro de Cristo que hoy pues está adquiriendo una esposa para sí de las naciones. En Números capítulo 12, verso 1 y 2, la esposa de Moisés se le da allí el calificativo de mujer cusita. Y no es difícil, ¿verdad?, que se le haya dado esta denominación a una madianita porque Madián pues, se encontraba al noreste de Arabia donde vivían algunas tribus cusitas. Entonces también se le pudo haber dado este cualificativo porque a su vez habría sido más oscura, ¿verdad?, que la mayoría de los israelitas, ¿no? Algunos comentadores también creen que las declaraciones que se encuentran en Números capítulo 12 y verso 2, pues no se refieren a Séfora, sino a otra esposa de Moisés, pero no hasta este momento no existen evidencias de que él haya tenido más de una esposa. Así que la familia creció en Madián con el primer hijo de Moisés y Séfora llamándolo Gersón, que significa destierro, significa impulsar, exilio, ¿verdad? Arrojar hacia afuera. Sus descendientes formaron una familia levítica, aunque no fueron sacerdotes, según lo indica Primera de Crónicas, capítulo 23, versos 14 al 16. Este hijo de Moisés fue el padre o antepasado de Jonatán, el sacerdote del santuario de Dan. Entonces Moisés explica el nombre que le puso a su hijo, refiriéndose a que era forastero en tierra ajena. El significado de ese nombre sugiere que Moisés sabía que su lugar verdadero estaba con el pueblo de Israel, allá en Egipto. Aunque, ¿verdad?, habla de salvado la vida, vivía en el exilio, dio expresión a sus sentimientos de soledad al poner ese nombre al niño, de humillación, cuando puso allí el nombre a su hijo. Una vez más, muchos años son pasados por alto en silencio. Luego, pues, un ex príncipe de la más poderosa casa real de ese tiempo pasaba sus días como pastor. Había cambiado su palacio por una tienda, los lujos de Egipto por la vida del desierto en el Sinaí, su séquito de ayudantes y su ejército por un rebaño de ovejas y cabras. Moisés entonces regresa a Egipto cuando el faraón muere. Entonces la vida de Moisés fue una vida de sufrimiento, fue una vida de dolor, siendo el heredero de la corona, o podemos decir el próximo rey de Egipto inclusive. Él renunciando a todo por la gloria eterna, ¿verdad? Él despreció los tesoros terrenales por alcanzar el tesoro más importante, el celestial. Entonces Dios prepara a Moisés para una obra específica de liberar al pueblo de Israel de Egipto. No solo dispuso todo para que recibiera la mejor educación dentro de Egipto como tal, siendo criado con los mejores maestros, inclusive de la época, en las grandes escuelas egipcias. Incluso hoy los eruditos se maravillan del conocimiento de los egipcios, con su misma dedicación y el cuidado con lo que se prepara a un gobernante mundial. Pero el conocimiento político, el impresionante conocimiento militar que tenía Moisés y de liderazgo, aunque era parte de su ser,
y le ayudó, sí, en la liberación y preparación de estrategias inteligentes. Todavía, con todo eso, eso no era suficiente para cumplir la gran tarea para la que Dios lo había escogido. Y es por eso que entonces lo guió hasta Madián, donde Moisés aprendió a despegarse de todos los lujos de su infancia, de los cuidados de la casa del faraón y de la arrogancia de los egipcios. Moisés durante muchos años trabajó duramente para subsistir, ganándose el pan con el sudor de su frente y no dando órdenes en un castillo. Moisés aprendió a servir en lugar de tener servidumbre, formó una familia y durante todo este tiempo Dios perfeccionó su carácter mediante el sufrimiento, las pruebas, su andar personal con Dios, para que su carácter, junto a sus conocimientos, entonces estuviera preparado para liberar a su pueblo. Como fue humilde para hacer entonces el trabajo humilde de pastor, Dios lo usó para lograr tareas grandes como libertador, como legislador, como líder, mirando desde el punto de vista del pueblo. Quizás pues parecería como si Dios no hiciera nada. Los judíos oraban, clamaban auxilio y se preguntaban, pero ¿y dónde estaba la liberación de Dios? Y al menos hubieran recordado la palabra, ¿verdad?, de Génesis 15 allí cuando menciona algo de la promesa del Señor, ¿verdad? Sabido que tendría que pasar 400 años. Durante estos años Dios preparaba a su pueblo, pero también esperaba en misericordia y les daba a las naciones malas de Canaán tiempo para arrepentirse. Dios nunca anda deprisa, fíjese. Escogió su líder para los hebreos y le preparaba para su monumental tarea a ese líder y al pueblo. Noten los medios que Dios usó para preparar a Moisés. Dios usó un hogar, ¿verdad? Un hogar piadoso. Los padres fueron Amram y Jocabed. Ellos se casaron durante tiempos difíciles, porque si vemos la historia fue un acto de gran fe y amor que Dios recompensó. Entregaron a su hijo a Dios por fe. Los padres nunca saben lo que Dios ve en cada niño que nace. Él también recibió una educación especial, tuvo un gran fracaso y conllevó tiempo. Moisés es como el barro en las manos del alfarero, que en una vasija sobre la rueda providencial de Dios, siendo entonces allí preparado, siendo hecho idóneo para el uso de su maestro. Los israelitas necesitaban a un libertador, así como los israelitas pues no podían liberarse por un esfuerzo propio o por una acción humana. Nosotros no podemos liberarnos del pecado por ninguna fuerza humana. Necesitamos de Dios. Ambos pueblos eran incapaces de salvarse a sí mismos. Solamente Jesús podía hacerlo. Y en ambos casos, la fecha del Éxodo era el principio del año calendario para los israelitas, ¿verdad? Para los cristianos, la verdadera vida comenzó cuando Cristo entró a nuestra vida personal y fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Así que el pecador es un esclavo de los pecados que comete, porque lo controlan. Una religión basada en ceremonias, una religión basada en legalismo, es una religión de esclavitud espiritual. Por eso Cristo quiere otorgar la libertad, ¿verdad? La emancipación espiritual del pecado, de la muerte y de todas las cosas que esclavizan, ¿verdad? Libertad de las adicciones, libertad de la rebeldía, libertad de las enfermedades inclusive. Dios vino a traer libertad y Dios viene otra vez a traer libertad a su pueblo. El comentario bíblico adventista nos dice: ¿qué cambio
Con todo, 40 años pasados de las vastas extensiones del desierto hicieron de él la clase de hombre que Dios podía usar para la liberación de su pueblo de Egipto. Durante esos años, Moisés aprendió lecciones esenciales para él como dirigente de la nación rebelde. Las cualidades que Moisés desarrolló durante sus largos años de vida en el desierto a solas con Dios y la naturaleza fueron impagables, y valió la pena sufrir soledad y humillación requeridas para ganarlas. Su historia posterior muestra que estos años no fueron perdidos, sino que habiendo sido un alumno diligente bajo la enseñanza de Dios, se había graduado de su curso con diploma de honor. Así que cuando estemos en dificultades, siempre debemos recordar que Dios escucha el clamor de su pueblo. El pueblo de Israel ya tenía 4 siglos que estaba en lugares alejados. Pasó en Egipto muchos años. Los sometieron a esclavitud. Fueron despreciados. Trabajaron mucho. Pero cuando clamaron a Dios, extendió su mano para ayudar a su pueblo. A Dios nada se le olvida. Él puede tardar muchas veces, pero Él siempre cumplirá su promesa. Él siempre va a estar con nosotros. Eso es maravilloso. Cada año que pasaba, cada año de demora, era un año que invertía en preparar todo para el cumplimiento de su promesa para nosotros. Y eso nos lleva al segundo aspecto, que es que Dios escucha nuestro llanto. Así que continuemos con el relato bíblico para seguir con el estudio de Éxodo 2:23. Dice allí: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Así que aquí Dios recuerda su pacto, y cuando vamos a otra fuente, el comentario bíblico hispano, allí nos dice: el Señor obraba. Antes de que Moisés supiera del cuidado histórico de Dios, Dios miraba al mundo y era el que lo controlaba, aunque a veces parecía que estaba ausente. Pero Dios obró sobre la base del pacto hecho con los patriarcas, un pacto que requería fidelidad a sus estipulaciones de parte de todos los participantes. Dios era fiel en cumplir con sus promesas. Amén. Él sabía que Israel no había cumplido su parte, sin embargo, mantuvo su acuerdo con los patriarcas. Dios siempre mantiene su pacto con sus hijos, aunque muchas veces nos olvidamos, Él no se olvida. Estemos siempre atentos con lo que prometemos a Dios, porque el Señor es un Dios de pactos. Somos nosotros los que lamentablemente fallamos en nuestra parte. Él había hecho un pacto con Abraham y Él lo recordó en el momento que lo necesitaba el pueblo de Israel. Esta es la primera vez, fíjese, que el pueblo de Israel clama a Jehová. Estaban en desesperación, ¿verdad? Y Dios atendió sus ruegos. Pero no es solo para el antiguo pueblo de Israel el pacto de Dios, también es para nosotros. Jeremías capítulo 31, el verso 33, mira lo que dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Afirma el Señor: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel es que Él los libraría de los egipcios. Y Dios lo cumplió. Donde quiera que nos ponga la providencia de Dios,
nosotros debemos desear ser útiles y tratar de serlo. Y cuando no podamos hacer el bien que debemos, tenemos que estar preparados para hacer el bien que podamos. Éxodo capítulo 2, el verso 24 y verso 25, dice así la palabra del Señor. Quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así, verso 25, fue así como Dios se fijó en los israelitas, los tomó en cuenta. Así que los oídos de Dios siempre están prestos para escucharnos. A Dios no se le pasan por alto las cosas que nos suceden. El Señor a veces no interfiere en la vida de sus hijos, si no lo deseamos, ¿verdad? Porque nos da libre albedrío. También es tener la decisión de rechazar su ayuda y su intervención, parte de ese libre albedrío. El Señor solo viene a nosotros con liberación cuando su pueblo se inclina y clamamos a Él. Así Dios oyó el llanto de aquel pueblo de Israel. Dejó en claro que había tomado nota de sus gemidos. Él recordó su pacto. Él nunca se olvida. Esto tuvo en consideración y no algún mérito de ellos. Él miró a los hijos de Israel, sintió dolor por el sufrimiento de su pueblo. Y Moisés los miró y se compadeció, pero ahora Dios los miró y los ayudó. Dios conoce la condición de su pueblo. Es lamentable saber realmente la condición de nosotros. Cuando, como pueblo, cuando estamos cumpliendo con las expectativas, Dios sabe cuál es nuestra condición. Llevar el mensaje a toda nación, ese es nuestro mandato. Pero damos estudios bíblicos, predicamos, hablamos a otros del camino de la salvación, o cada vez más buscamos excusas para no tener que cumplir sus mandamientos. Bueno, sabemos lo que es correcto y aún así buscamos formas de autoengañarnos y convertirnos de qué estamos haciendo, convencernos de que estamos haciendo lo correcto solamente para evitar cumplir la voluntad de Dios, tal como lo hicieron los israelitas, que incluso habían olvidado al Dios de sus padres, que era fiel a su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios pues se acordó de su pueblo oprimido, puesto que era el objetivo de su cuidado especial. Dios obró una serie de milagros y el fin era realizar su propósito misericordioso en cuanto a ellos. Ahora, las expresiones humanas que usamos para descubrir la actitud y los actos de Dios a veces pueden parecer indignas de un ser eterno, omnisciente y omnipotente. Sin embargo, debiera recordarse que las palabras finitas, en el mejor de los casos, dan un cuadro imperfecto de la voluntad y los caminos del ser infinito. Dios siempre nos ve. El salmista dijo que nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Donde tú y yo estamos, allí está nuestro Creador. No estamos solos, Él está con nosotros, Él está atento de todo lo que pasa en nuestra vida, porque es un Padre amoroso, pero nos da la libertad de enfrentarnos a nuestros problemas, como nosotros preferimos, ¿ve? Y Él es nuestro deseo, ¿verdad? De recibir ayuda de Él, de parte de Dios, ¿verdad? Dentro de esos pesares. Y dentro de esa ayuda divina, cuando clamamos a Dios, Él está allí
y permanece con los brazos abiertos en la espera de que busquemos de Él. El único que realmente puede quitar nuestras cargas y hacernos descansar en su presencia es Dios. Yo sentía personalmente esa opresión del pueblo y la compartía con ellos. Era un Dios personal que oía, se acordaba de su pacto. Era un Dios que miraba, que reconocía. Era un Dios que se preocupaba por un mundo oprimido y sufriente. Y también Él lo sufría. Y aún hoy en día, este es el mensaje de la cruz. Todavía se preocupa el Señor por su mundo. El pacto de Dios a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue un pacto universal. La salvación está al alcance de todos si realmente buscamos de todo corazón. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados, a darnos una nueva vida, a hacernos nuevas criaturas, a darnos un nuevo corazón, pero es nuestra decisión aceptar la dádiva del Señor. Y aunque el Espíritu Santo hable a nuestro oído, es nuestra decisión aceptar el llamado en nuestro corazón. Es nuestra decisión. El Señor conoce nuestra condición. Él conoce nuestro sufrimiento. Él conoce nuestros pesares. Él conoce nuestros dolores y quiere ayudarnos. Somos nosotros quienes se lo impedimos. ¿Qué nos ocurre cuando no podemos ver como posible lo que Dios dice que hizo por nosotros? Vivimos con un velo tapándonos los ojos. Vivimos en el desierto de nuestras opiniones. Es ese lugar que ni es tierra, que te esclaviza y te oprime, ni tampoco es tu tierra de promesas cumplidas. Hay una ilustración de un elefante encadenado. Y es que durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal. Pero después de su actuación, el elefante quedaba amarrado. Solamente estaba amarrado por una cadena que lo aprisionaba, pero aprisionaba solamente una de sus patas clavada a una pequeñita estaca clavada en el suelo enterrado, y realmente estaba enterrada esa estaca solamente unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa, ¿verdad? Era poderosa esa cadena, pensé que ese animal era capaz de arrancar hasta un árbol de cuajo con toda la fuerza que tiene. Esa propia fuerza fácilmente podría arrancar esa estaca y huir. Ahora la pregunta es, ¿pero y qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Y un maestro explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Pero si está amaestrado, entonces ¿por qué lo encadenan? Bueno, realmente el elefante de este circo pues no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida a esa desde muy pequeñito. Así que imaginé al pequeño recién nacido amarrado allí a la estaca, y estoy seguro de que en aquel momento el elefante o elefantito empujó, tiró, sudó tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era muy fuerte para él. Quizás se durmió tratando, agotado allí. Y que quizás el próximo y el siguiente día volvió a tratar de tirar y soltarse de allí.
Aquel animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme, poderoso que vemos en el circo, no se escapa porque cree que no puede. Él tiene un registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar si él puede arrancar la estaca. Nunca más intentó. No intentó probar de nuevo. Y el pueblo de Israel en Egipto era esclavo. Llevaba siglos en esclavitud, 400 años para ser exacto. Estaba inmerso en la realidad, en su realidad de esclavitud, mejor dicho. ¿Qué aspiraciones tenía el hijo de un esclavo? Pues ser esclavo. Y la nietecita de un esclavo, ¿qué esperas que sea? Esclava. Ahora, en el concepto de esclavitud no hay más. Hay un tope mental. Pero aparece un hombre que les cuenta que Dios lo ha llamado y los libertará y los llevará a la tierra donde fluye leche y miel. Y no lo podían creer, hay un tope mental. Cuando somos esclavos, tenemos un muro que nos violenta cualquier concepto. Cuando el pueblo de Israel oye sobre un libertador que los sacaría del yugo del faraón, que los llevaría a la tierra prometida, se vuelve algo imposible de creer y entonces aparece Moisés y comienza entonces a decirle al pueblo que le habló Dios y a decirle que los va a llevar a la tierra prometida. Para que usted comprenda un poco lo que esto significaba, pues les cuento que al pueblo de Israel, esclavos en Egipto, una vez al año les daban leche y miel y le daban pescado también. O sea, y eso ocurría solamente durante el cumpleaños del faraón. Ese anhelo de recibir eso una vez al año, ¿verdad?, que tenía el pueblo. Era algo que ellos querían hacer, ¿ves? Y cada año, ¿verdad? Pues era el momento para ellos poder recibir allí la miel, la leche y el pescado. Ese término de espera, el término que maneja el Señor para decir que lo que anhela que se dé una vez al año, se le dará siempre. Donde está la crisis es en el medio. Ok, me voy a explicar un poco. Y es que aquí veo a muchos cristianos quedarse a medio camino. El pueblo de Israel estaba en Egipto, punto A, para llegar a la tierra prometida, punto B. En el medio estaba el desierto. Y algunos se quedaron en el desierto. El desierto no debe acabar contigo. Pero tampoco pienses que el hecho de atravesar el desierto es lo que te da derecho a poseer la tierra prometida. Jehová me cruzó por el desierto. Jehová es poderoso y lo respeto todos los días. Dios es fiel para el que sabe esperar en Él. Así que deja de preguntarle a Dios cómo y por qué. Lo que tenemos nosotros que buscar es quién es aquel que está en ti. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Quizás no sepamos cómo salir de la crisis o situación que enfrentamos, pero algo nos dice que vamos a salir. Hay algo por adentro de nosotros que no nos permite perder la cabeza. Y es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Nos dice que todo va a estar bien. Quizás no podemos explicar cómo tenemos paz en medio de todo.
Pero la Biblia nos dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestro corazón. Cuando vivimos de esta forma, entonces definitivamente podemos alcanzar lo que Dios nos ha prometido. A Josué le tocó esperar los mismos 40 años que esperó Caleb para entrar a la tierra prometida. Él pudo haber tomado la actitud negativa de rendirse. Josué no se desmotivó. Tenían que pasar por el río y no podían quedarse a la mitad de lo dicho. A muchos los ha matado el desierto, el caminar de la vida, el dar vueltas. Eran hombres de guerra, eran hombres capacitados por Dios, tenían un pacto con Dios. Dios le iba a dar la victoria inclusive, pero las experiencias que han enfrentado en la vida, las vueltas del camino, los han matado. Todos los que salieron de esclavitud, de 20 años para arriba, murieron en el desierto. Y lo triste es que murieron en el desierto de su incredulidad. No creer es peligroso porque te obliga a creer algo distinto en qué creer. Un error que cometemos en el entremedio. Y es que no nos cansamos. Y decimos, decimos muchas veces, no nos cansamos de decir, ya yo no puedo más. Yo no puedo, ya no aguanto. Y otras veces no queremos seguir perseverando espiritualmente. En una área no queremos seguir adelante y queremos volver para atrás. Y he visto a muchos en este proceso, a muchos regresarse al punto A, al inicio de nuevo, porque era algo que ya conocían. Y entonces es más fácil irme para allá. Pero también sucede que el entremedio o la sequía se da porque Dios quiere más de ti. Y quizás te va a aislar todo eso que no te permite verlo a Él, porque puede que llegues al punto B, pero en tus fuerzas o conocimiento y tu capacidad, pero la obra no fue de Dios, sino tuya. Y por eso, entre medio, se complica todo. Pero también hay quienes estando entre medio piensan que Dios no cumple. Si estamos en el punto A, y vamos al punto B y no queremos quedarnos en el camino, permítame invitarnos a cruzar. Porque todos los que son agradables a Dios son personas sacadas fuera del escondite de la oscuridad, fuera del temor, fuera del río de muerte y condenación. Moisés fue escondido por fe y salvado por Dios. Los hebreos se distinguen porque no se encuentran ninguna evidencia de que Israel necesitara de imágenes. Es notorio de que aprendieron a conocer a Dios como el único Dios, el Israel espiritual, que conforma toda la cristiandad, ¿verdad? También debe caracterizarse por reconocer a un solo Dios, sin detenerse a adorar ídolos falsos que Satanás usa para falsificar la adoración y desviar al cristiano del camino de Dios. Dios le ha dado un camino, le ha mostrado por dónde andar. Dios quiere que siempre le clamemos. Él está atento de lo que necesitamos. Él nos dice, pidan y se les dará. Llamen y les abriré. Dios es feliz. Si nosotros le pedimos, Él es feliz. No porque necesite que le estemos rogando, ¿verdad? Es porque nos acercamos a Él, porque lo involucramos voluntariamente en nuestra vida. Lo hacemos parte de nuestra vida. A Dios le encanta que contemos con Él para solucionar nuestros problemas. Nosotros somos sus hijos. Él desea ayudarnos.
¿verdad? Pero no le gusta intervenir cuando nuestras acciones demuestran que no lo queremos cerca de nosotros. Dios conoce nuestra condición, nos ama y sabe lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Y es por eso que ha preparado nuestra salvación. Y quiere Él prepararnos a nosotros para el reino de los cielos. El Señor no nos desamparará si le buscamos. Y siempre va a estar ahí. Él está atento. Él está dispuesto a escuchar nuestras plegarias como un Padre amoroso. Vamos a pedirle con fe que Él nos escucha. Así como escuchó el clamor del pueblo de Israel, Dios nos escucha como pueblo suyo. Dios tiene sus brazos abiertos para ayudarnos. ¿Quiénes están dispuestos a buscarles? ¿Quiénes quieren en este día, en esta hora de adoración, decirle, ayúdame, Señor? ¿Quiénes quieren pedirle a Dios que intervenga en sus vidas? Solo queda Dios. Que estemos dispuestos a tomar cualquier forma que sea la voluntad de Dios en la tierra de este pobre vaso. Queremos que sea la voluntad del Señor en nuestra vida. Nosotros queremos que Él nos guíe a tierra prometida. Él nos prometió una tierra a nosotros que vivimos en este tiempo y somos el Israel espiritual de Dios. Aquella tierra, ese Edén que será restaurado al final de los tiempos, la tierra prometida, será un paraíso, el paraíso de Dios. Luego del milenio, cuando esta tierra sea totalmente purificada, reciclada, diríamos en términos generales, vendrá a ser el Edén. Esta será la tierra que fluye leche y miel. Yo quiero llegar ahí, mi hermano, mi hermana, y esta es la invitación para que usted también llegue allí. Decídase por Jesús. Jesús es el único camino, Él es la única verdad, Él es la vida. Él es el que te va a llevar a tierra de Canaán. Pueblo de Dios, clama al Señor. Humíllate delante de Dios, obedécele y verás victoria en el nombre del Señor. Jesús quiere traer libertad. Hay muchos presos en la esclavitud del pecado, presos en las adicciones, presos en muchas cosas, pero el Señor quiere transformarnos por medio de su Santo Espíritu para que podamos llegar a ser perfeccionados en nuestro carácter, para así tener la experiencia futura de la liberación de un pueblo completo. Ahora, cuando aceptamos a Jesús, nosotros los cristianos nos sentimos libres porque ya Jesús murió en la cruz por nosotros y tenemos la seguridad futura de que venceremos. El pueblo de Israel no era fácil. El pueblo de Israel tenía mucha queja, tenía muchos problemas, y en el pueblo remanente quizás también hayan problemas. Quizás hay personas que se han alejado o los han alejado del grupo o del pueblo remanente de Dios, pero el Señor te llama y te dice, oye, tú tienes oportunidad, yo tengo la solución, humíllate, oye, y yo tengo la solución a ese problema, todavía hay tiempo. Hay muchos que están afuera y que desean estar aquí, así que esa es la invitación hoy. ¿Quieres ser parte del pueblo que va a ser liberado por Dios en este tiempo? Este es el momento. Este es el momento de rendirnos al Señor, vamos. Este es el momento de acudir a Él, clamarle y darle gracias porque nos ha preservado la vida hasta hoy y podemos decidir todavía. Porque el tiempo de gracia no se nos ha cortado. Porque
Todas las mañanas podemos salir de la casa a trabajar y uno no sabe qué va a pasar de la puerta afuera, es más, hasta dentro de la casa. Así que tenemos que estar preparados en todo momento para ser parte de ese pueblo. Hoy día es el día que Dios está utilizando para decirte, mira, aquí estoy con los brazos abiertos, solamente para cerrarlos cuando te tenga en mi pecho. El Señor quiere traer libertad a los corazones oprimidos. El Señor está dispuesto a liberarte de esa esclavitud. Esas cadenas que te aprisionan, como aquel elefante, se sentía que no podía con aquella estaquita. A veces de algo diminuto hacemos un problema enorme, cuando la solución es tan sencilla como agarrar el brazo de Jehová, que está dispuesto a socorrernos en este mundo. Él está ahí, atento, Él ve, Él conoce tu pesar. Vamos en una plegaria a nuestro Dios para que Él nos pueda hacer parte de su pueblo, para que podamos gozar en un futuro la esperanza de ser salvos y estar todos felices en la tierra que emana leche y miel, en la tierra prometida, en la Canaán celestial, que luego pasará a ser aquí, esta tierra renovada, ¿verdad? Un paraíso donde todos podemos morar felices, porque donde el león está, y no hay problema porque ese leoncito va a ser manso. Oh, qué bonito esa tierra, ¿verdad? Así que yo quiero llegar allá. ¿Y usted? Oremos. Señor, gracias porque nos prometes y cumples. Gracias porque acudimos a ti y tú nos escuchas. Y hoy, Señor, queremos entregar nuestro corazón enteramente a ti. Sálvanos, Señor. Salva a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición del Todopoderoso les acompañe, que la paz de nuestro Cristo Redentor, quien murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, nos salve con nuestra decisión hoy. Que la bendición del Señor nos pueda acompañar también a nuestras familias, amigos e iglesia. Dios cuide de usted. Paz del Señor.